Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Quería tomar un poquito de su tiempo para hablar sobre un tema que a lo mejor a usted nunca le han preguntado, a lo mejor usted nunca se ha preguntado, pero es una aparente contradicción en la Biblia de cómo murió Judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos en el capítulo 27 de Mateo, versículo 5 dice, y él, hablando de Judas, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Entonces, nosotros hemos escuchado muchas veces de cómo Judas comete suicidio. Pero en el libro de Hechos, versículo 18, lo dice, este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Es un poquito gráfico y sé, pero ¿cómo es cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo es que murió Judas? ¿Murió ahorcado o murió que él se reventó en medio y todas sus entrañas se derramaron? Bueno, la respuesta es que los dos pasajes son ciertos. En Mateo nos dice en la manera que él se suicidó y en Lucas nos dice en la epístola de Hechos, nos dice de cómo era, de cómo quedó su cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos armonizar esto? Primero, una de las cosas que me gustaría sacar, me gustaría hablar, es de que el versículo 18 dice que este, pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno. Básicamente que lo hace de ver como que si él hubiera comprado este terreno. Pero nosotros cuando vamos a Mateo 27, versículo 6, dice que, y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del tiempo, puesto que es precio de sangre. Entonces ellos no querían, cuando él llega y tira las 30 monedas de plata, ellos no podían tener ese dinero para el tesoro del templo, ni podían usarlo. Entonces de la única manera que ellos podían usar ese dinero legalmente, porque legalmente ese dinero, según sus tradiciones, le pertenecía todavía a Judas. Entonces lo que ellos hicieron es comprar un terreno, comprar ese terreno. Dice el versículo 7 del capítulo 27 de Mateo, dice, y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Entonces, cuando nosotros vamos a Hechos, y sé que estoy yendo un poquito rápido, pero no quiero tomar mucho de su tiempo. Versículo 18 dice, este pues con el precio de su infamia adquirió un terreno, es decir, los sacerdotes principales compraron ese terreno al nombre de Judas, al nombre de Judas. Entonces dice, y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Entonces no sabemos si el lazo se reventó o la rama se rompió, no sabemos si el nudo se deshizo, pero esto pareciera haber pasado después de unos días cuando ya el cuerpo estaba lleno de gases, cuando ya el cuerpo estaba hinchado. Entonces, yo sé que es un poquito gráfico, pero a lo mejor cuando esto se rompió, pareciera que estuviera en un abismo. Entonces el cuerpo cayó y ya el cuerpo, empezándose a podrir, cae y se revienta. Entonces, aquí no hay algo de contradicción. Aquí lo único que es son dos puntos de vista de cómo se cuenta la historia. Así que espero que ustedes, mis hermanos, puedan a visitar las escrituras, puedan hacer su propia investigación. Ahora bien, esta es una de las maneras en que podemos entender estos pasajes, una manera en que podemos armonizar estos pasajes. Ahora, hay por lo menos dos más que parecieran unas buenas opciones, pero para mí esta es la más lógica de las tres. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima.